mi nombre es Felipe Encinas, analista. Yo llevo harto tiempo en esto, soy ingeniero comercial, tengo un máster en finanzas, aproximadamente 10, 12 años entre brokers, corredores, invirtiendo mis lucas, ayudando a clientes. Para darle un poco de contexto, en el mundo financiero hay dos tipos de análisis. Uno, el análisis fundamental, ¿cierto? Que es el que uno le busca razonamientos un poco más, no sé si lógico es la palabra, pero con fundamentos clásicos, ¿cierto? Económicos. O sea, esta empresa le va a ir bien por flujos, porque hay una proyección de que un SOCI, la electromovilidad hoy en día está de moda, ¿cierto? Van a haber muchos más autos eléctricos, los autos eléctricos usan litio, y por lo tanto hay que comprar litio que lo produce SOCI para hacer las baterías para los autos eléctricos, ¿cierto? Lo mismo está pasando un poco con el cobre. Un auto eléctrico hoy en día usa, creo, 80 o 100 kilos de cobre versus los 20 que usa un auto normal. Entonces, si el mundo se cambia a eléctrico, es muy intensivo en litio y en cobre. ¿Ok? Litio para las baterías, cobre para todos los circuitos, cables, conectores, motores, etcétera. Entonces, ese es un poco el análisis fundamental, ¿cachai? Y uno estima más o menos cuánta demanda va a haber y cuánta oferta va a haber, ¿cierto? Generalmente en commodities la oferta no es instantánea, porque tú no puedes hacer una mina de cobre en 3 días, ¿cierto? En 2 días, en una semana. Generalmente son proyectos súper largos que requieren de alta inversión. Permisos, excavación, exploración, etcétera. No sé, en el litio sí funciona igual, pero en general todos los proyectos mineros son así, son de muy largo plazo. Entonces, cuando hay un shock como en la demanda, que sería la electromovilidad, ¿cierto? Que todos están cambiando a auto eléctrico y a electricidad en general porque es una energía más limpia, no siempre las mineras pueden aumentar la producción tan fácil o tan rápido. Y eso es análisis fundamental, ¿cierto? Y hacemos cálculos de flujos, demanda, etcétera. Y ese análisis está bien, ¿cierto? Pero hay otro análisis que es el análisis técnico, o el análisis de precio de los activos, ¿cierto? Que es el que vemos nosotros, que deja un poco, no de lado el análisis fundamental, pero es como sirve para saber el camino hacia donde vamos a llegar, ¿cierto? Nosotros estimamos con el análisis fundamental que, no sé, por ejemplo, en 3 años más el cobre va a llegar a $5. eh, en general, la recomendación que sacó JP Morgan hace un poco era $5 a fin de este año y 2025 $7, si no me equivoco, la libra. Nosotros decimos, ok, si tenemos ese horizonte de un banco importante, grande, ¿cierto? Conocido, yo voy a ver cuándo es el mejor minuto para comprar, o técnicamente cuándo es el mejor minuto para comprar. Y ahí uno se da el gráfico de precios, ¿cierto? Porque no siempre el análisis fundamental va de la mano con lo que está pasando en el precio de los activos. ¿Ok? En general los mercados, ¿cierto? Tienen eh, dos estados, ¿cierto? Uno es con tendencia y otro sin tendencia o lateral. Es súper importante saber que los indicadores que vamos a ver más adelante funcionan mejor en uno que en otro estado. Si bien funcionan en todos, hay unos que son más importantes para los indicadores. Y em, Y eso, ¿cierto? ¿Cómo determino yo si el mercado está en tendencia o está lateral? Simplemente miro el gráfico y veo que ha hecho el precio, ¿cierto? Esto requiere un poco más de práctica de repente, porque efectivamente depende de qué tanto uno se aleje o se acerque, si las cosas tienen tendencia o no. Pero, por ejemplo, estamos viendo un gráfico del oro, y si tú te fijas y juntas los mínimos y los máximos, ¿cierto? Aquí hay dos mínimos iguales, ¿cierto? Entonces ahí hizo un piso, ¿cierto? O un soporte, se llama. Y claramente después el oro, después de ese piso, tiene una tendencia alcista, ¿cierto? Podemos ver que van subiendo. Las tendencias en general, si uno las dibuja y quiere confirmarlo, cuando uno está seguro visualmente, se juntan los mínimos y los máximos. ¿Ok? Mínimos crecientes y máximos crecientes se llama tendencia alcista. ¿Ok? Y con esta herramienta que tiene la plataforma, déjame agrandar un poco esta zona para poder dibujarlo mejor. ¿Cierto? Con esta herramienta de la plataforma me permite hacer lo que yo estoy diciendo. Mínimo y máximo ascendente y descendente. A ver esto. Ahí sí. Estoy con problemas en el mouse, estoy del notebook. Pero básicamente eso, ¿cierto? Aquí tenemos claramente mínimos que van subiendo y también máximos que van subiendo. ¿Ok? Eso es tendencia alcista. Si fueran mínimos decrecientes y máximos decrecientes, es tendencia bajista. Y cuando son hacia el lado, es un lateral, ¿cierto? Este ejemplo, en este último tiempo del oro es claro que es alcista, llevamos ya unos 20 días, 30 días,
siendo alcista, después de este mínimo acá. Si se fija en la plataforma me dice cuántos días llevamos así, llevamos 1 mes y 29 días de subida, que son 42 velas diarias, ¿ok? Entonces ya llevamos un buen tiempo alcista. El que compró en este piso, ¿cierto? Fue bueno, llegó una vez, sabíamos que en el segundo era importante, y esa es mi tendencia alcista, ¿ok? Y yo después, ¿qué hago? Busco dentro de la tendencia alcista qué puntos deberían ser buenos para comprar y para vender. Cerca del techo de la tendencia o la proyección alcista, yo debería pensar en vender, cerca de los mínimos comprar, ¿ok? Vender no necesariamente es irme corto. Uno compra y uno cierra la posición, uno vende y cierra la posición. Entonces, cuando uno habla en tendencia alcista, el ideal es comprar cerca de la línea de tendencia y cerrar en la parte alcista si uno un poco más extremo o quiere tomar más posiciones, ser un poco más arriesgado, uno podría irse corto, ¿cierto? Que apostar hacia la baja. Lo que pasa es que generalmente las tendencias alcistas pasa que las caídas no son tan fuertes y muchas veces son medias laterales, como se fijan acá, una lateralización, ¿cierto? Si bien cayó, no fue tan fuerte, en cambio las alzas son mucho más fuertes. ¿Ok? Entonces tenemos dos fases, tendencia alcista, tendencia lateral. Les vamos a mostrar una lateralización que todos más o menos conocemos los que han mirado el dólar. Si se fijan acá, ves con mi misma herramienta de canal equidistante, ¿cierto? Junto a los máximos, junto a los mínimos, ¿cierto? Hay veces que los gráficos quedan un poco más perfectos que otros, ¿cierto? Aquí en el dólar podemos ver que es más una zona que un número cerrado exacto, ¿cierto? El dólar por abajo ha llegado a cerca de 700, 693, dependiendo del minuto que uno lo mire, ¿cierto? Esto lleva hartos meses ahí. Si nos fijamos desde el principio, esto fue desde enero de este año, entonces llevamos 5 meses laterales. Las lateralizaciones en general son minutos de indecisión del mercado o minutos de pausa, ¿cierto? Que ya no hay fuerza ni alcista ni bajista, están todos sacando conclusiones, haciendo estimaciones, o no está tan claro el panorama, que es más o menos evidente, ¿cierto? Hoy en día en el dólar peso, o por lo menos en Chile tenemos hartos noticias eh, políticas, que influyen en la economía, ¿cierto? Tuvimos el estallido social, que el dólar se fue con todo para arriba, ¿cierto? Mucho susto, no mucha gente se lo esperaba. eh, Ese estallido social, el dólar subió con todo, después salió el Banco Central a intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos una fuerte corrección y nos quedamos dando vuelta acá, ¿cierto? Entre retiros de la AFP, noticias económicas relativamente malas o el panorama no tan bueno, ¿cierto? Sin ser, o sea, ninguna tendencia política, uno tiene que pensar más en cómo lo harían los inversionistas. Si uno tiene certeza sobre el futuro o sobre la, digamos, la legalidad del futuro, ¿cierto? No hay cambios del el concepto de propiedad privada, los derechos de agua, un montón de cosas así. Uno tiene un futuro más o menos conocido y estable, ¿cierto? Y a los mercados no les gusta la incertidumbre. Entonces, como Chile está en un proceso de hacer una constitución nueva, que si bien no es de cero, porque uno más o menos conoce lo que existe en el mundo, eh, pues existe la posibilidad de que pase algo, ¿cierto? Que sea más extrema o menos pro mercado o menos beneficiosa para la empresa, ¿cierto? O sin poner un juicio de valor, puede ser bueno, puede ser malo para la empresa, bueno o malo para el dólar peso, puede llegar más inversión o menos inversión, y eso es más o menos lo que mueve el dólar peso, ¿cierto? Aparte, el precio del cobre, tasas de interés y flujos de inversión, ¿cierto? Si Chile, por ejemplo, estuviera, en vez de en un proceso de subir impuestos, nuevas reformas, un poco de incertidumbre, estuviésemos en un proceso de, ¿sabéis qué? Bajemos los impuestos, seamos pro inversión, eh, llamemos a los inversionistas extranjeros, probablemente el dólar peso estaría mucho más abajo y hoy en día está más arriba, ¿cierto? Llevamos estos 5 meses de lateralización, que cualquiera que mire este gráfico diría sí, obvio, estamos entre 700 y 740 más o menos, con 693, 643 como máximo, ¿cierto? Estamos laterales. Efectivamente, aquí si uno mirara en tiempos más chicos, en mini tendencias, ¿cierto? Que ya son las que uno debería buscar encontrar, pero la lateralización hasta el minuto ha funcionado súper bien, ¿cierto? Ha tenido rangos más pequeños a veces, o mini lateralizaciones, y ahí nos ayudan los indicadores a verlas, ¿ok? No sé si alguien tiene preguntas hasta el minuto. Estos son conceptos bien amplios, bien fáciles, ¿cierto? Lo que yo estoy hablando un poco del lado político es más análisis fundamental, ¿cierto? Pero que al final se supone que en los precios de mercado están todas las visiones fundamentales del mercado, ¿cierto? Más los flujos, más todo eso. Entonces, uno tiende siempre a querer saber por qué pasan las cosas. El análisis técnico te permite un poco
sin tener que saber los por qué, uno sabe qué está pasando con los precios. Entonces, si llega un soporte, uno dice, ok, es compra. ¿Por qué? No sé, pero todas las veces acá rebota, puede ser por incertidumbre, puede ser porque hay alguien comprando, porque es un buen nivel, porque es profecía autocumplida, porque es psicología del mercado. Da un poco lo mismo el por qué, ¿cierto? Yo sé que en ese minuto se dice casi 690, 700 pesos ya es una buena nivel de compra en el dólar peso. Hasta que veamos algún cambio en el panorama o algo así. Pero por ahora seguimos en este canal. Ahora un poco la pregunta es si el dólar va a poder romper o va a tener fuerza, va a romper los 740, 743 que fue el techo ya 5 veces atrás. 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Ok? La pregunta del millón ahora es esa. Tenemos lateralización y tendencias. Vamos a ver si hay alguna pregunta rápida por acá. Dame un segundo. La primera, este es el principio del seminario, no hay mucho más. Estamos partiendo así. Yo me presenté al principio, estamos viendo las cosas básicas. Ah, el primer seminario que hicimos tiene alguna grabación. Se las puedo mandar. Mándenos un mail después a clientes@mundovfx.com para los que quieran ver el primer seminario. ¿Ok? Y ahí lo van a poder ver. Igual si tienen preguntas, ya vamos a hacer un repaso básico acá. ¿Cachai? Y aquí hay algunas preguntas. La temporalidad es una pregunta que mucha gente hace. Es importante que uno más o menos defina en cuánto rato piensa cerrarse, ¿cierto? La mayoría del mundo ve los gráficos en un día, sino que tiene una figura o una idea un poco más clara de mediano plazo, largo plazo, uno mira a diario, ¿cachai? No mira gráficos de un minuto, porque al final no, un minuto cambia muy rápido. Entonces, gráficos diarios, yo de repente miro gráficos semanales, muy rara vez miro gráficos mensuales, ya eso es muy, muy, muy lento, ¿cierto? Pero generalmente uno mira gráficos diarios para tener una idea de una película más clara de lo que está pasando y después uno se achica a media hora, 1 hora, 4 horas, 15 minutos para ver en qué minutos entrar, ¿cierto? Para ver los mejores puntos de entrada. Entonces ya tenemos tendencia, lateral, soporte y resistencia. Es un concepto bien fácil, relativamente simple. Son los puntos donde el precio rebota hacia el soporte y son los puntos donde el precio cae, ¿cierto? O deja de subir si hay resistencia. ¿Ok? El gráfico ideal que ustedes van a ver en un libro probablemente es que siempre llega a 700 el dólar cerrado y rebotado. La realidad no es tan perfecta siempre. Muchas veces llega a 703 en vez de 700 o llega a 698 en vez de 700. Entonces es importante que ustedes sepan que es un área de soporte, ¿cierto? Un poco más, un poco menos. Ustedes piensan, a veces cuando uno opera con apalancamiento, 5 pesos pueden parecer mucho, pero en el dólar peso 5 pesos es menos de un 1%, ¿ok? Entonces tienen que estar conscientes de eso, que si compran cerca de 700, hay que darle un margen para que eh, pueda llegar un poquito más abajo, pero se vuelva unos 3 o 4 pesos, ¿ok? Entonces el stop loss no puede ser en un peso, tiene que ser 3, 4 pesos, 5 pesos si estoy comprando un poco más arriba. Pero soporte y resistencia, eso. Aquí el soporte sería, ¿cierto? Dentro de una zona, ¿cierto? La vamos a dibujar acá, por ejemplo. 700, 693, 698, por ahí fue la zona. Los indicadores técnicos que vamos a ver un rato más, 5 minutos, nos ayudan a determinar si va a llegar o no va a llegar o ya está más estresado antes de tiempo. ¿Ok? Aquí se fijan, yo tengo uno puesto que es el RSI, que a mí me gusta harto operar monedas. Entonces, eso tenemos, soporte, resistencia, el canal lateral. Tengan en mente que realmente son zonas, hay veces que llega exacto el precio y rebota y no para un poco antes, no para un poco más abajo y es el ideal, ¿cierto? Pero eso no siempre es tan así, pero generalmente son zonas, hay que darle un par de pesos de holgura. Ok, también tenemos algunas soportes y resistencias que son no horizontales, ¿cierto? Sino que son más como el oro que estamos viendo antes, que lo tengo acá, ¿cierto? En este caso, la resistencia, en vez de ser una zona horizontal, tenderían a ser, espérame, tendrían a ser zonas más móviles, ¿cierto? Que están dentro del canal. ¿Ok? Entonces ahí uno más o menos las pinta, o sea, llega a la filia. Entonces llego acá, esa sería una resistencia, ¿cierto? Siguiente resistencia es toda la zona que va en este canal, ¿cierto? Si el precio no llega, no llega nomás, pero por ahí podría ser otra zona de resistencia, ¿cierto? Lo mismo acá arriba. Aquí está la zona de resistencia, ¿ok?
Y por abajo los soportes son al revés, ¿cierto? Por acá tocó, ¿cierto? Entonces, si en una tendencia alcista importante yo veo que el precio cae, un poco esto no, ahí. Si el precio cae, ¿cierto? Alguna zona donde vaya esta línea de tendencia alcista, yo debería pensar en comprar. Por ejemplo, por acá. Hasta aquí depende un poco, no alcanzó a llegar exacto la línea, pero por ahí yo tendría que estar atento. Si me salía acá arriba, empiezo a ver, pero lo más probable es que esto llegue hasta el otro lado. ¿Ok? Eso es tendencia, soporte, resistencia. Ok, vamos a los indicadores para ir avanzando un poco más rápido. Esto siempre, simplemente mirar gráficos, mirar precios históricos, precios futuros, intentar proyectar un poco, ¿cierto? Y una tendencia la puedo proyectar con 3 puntos. 2 mínimos o 2 máximos y uno al revés. ¿Ok? Entonces con 2 abajo y 1 arriba yo ya puedo proyectar. 1 punto, 2 puntos, ¿cierto? Ahí tenía otro y un punto acá arriba. Y ahí después arrastro simplemente y proyecto. Todo lo que venía más adelante me lo da la proyección. ¿Ok? Aquí, aquí no estoy haciendo gráficos de libros, ¿cierto? Porque les va a pasar mucho que si leen en internet o el libro, cosas así, los gráficos son todos perfectos. Que muchas veces pasa que estas colas llegan un poco más arriba o pasan un poco y después se devuelven. Perdón. Bueno, tenemos resistencia, soporte, canales, etcétera. Vamos a ver los indicadores que nos ayudan. Vamos a usar el ejemplo del dólar peso, que a mí me gusta harto y lo uso harto. ¿Ok? Todos estos indicadores están en la plataforma y se crean con el gráfico. Si ustedes no tienen nada más que hacer que buscarlo acá, a mí el favorito del dólar o el que más uso es el RSI, ¿cierto? Y como su nombre lo dice, se llama índice de fuerza relativa. Ahí se va en la ventana, índice relativo, periodo 14, color, aceptar, aplicar y se agrega, ¿cierto? Entonces el RSI, aquí no se ve tan claro, pero lo vamos a dibujar, tiene dos líneas del indicador que son 70 y 30, que si están escritos acá al lado, ¿cierto? Que son las líneas que me muestran niveles extremos. ¿Ok? Si el RSI está en 50, la verdad es que no me dice nada. ¿Ok? El RSI empieza a funcionar cuando está sobre 70 y bajo 30. Ahí realmente me está dando alguna indicación. ¿Ok? Y la indicación del RSI es que en teoría es raro ver que un precio cae bajo 30, ¿cierto? Y es raro que llega sobre 30. Si ustedes se fijan, yo puse la barra 70-30 y en los últimos, no sé, del 2019, ¿cierto? Ha pasado 2 o 3 veces nomás, esto que es que pase más arriba o más abajo. ¿Cachai? Y generalmente es cuando hay mucha fuerza alcista o sube mucho o baja mucho. Entonces el indicador acá me dijo que era mucho y que tenía que estar ya pensando en irme corto o vender. Por acá me dijo que había caído mucho. Pasa poco, ¿cierto? Entonces la lógica del RSI funciona cuando el indicador llega a bajo 30, o sea, esta línea, el RSI llega a bajo 30, me dice, tienes que estar atento porque hay una oportunidad de compra. ¿Y cuando uno compra? Cuando la línea cruza hacia arriba. Cuando el corte es hacia arriba, uno compra. O uno vende, el revés. Si es por abajo, cuando se cae, ¿cierto? Va a bajar el 30, me dice atento. Cuando se da vuelta y corta hacia arriba el 30, es compra. Al revés, cuando yo estoy arriba, ¿cierto? En 70 y entra, me dice, ojo que ha subido mucho, ¿cierto? Probablemente pueda venir una corrección. ¿Por qué yo no vendo antes de que salga? Porque muchas veces cuando hay tendencia o la tendencia es más fuerte, el indicador se puede mantener estresado. ¿Ok? Y yo me voy a apurar. Entonces la señal de RSI es cuando después de que entran las áreas de estrés que es sobre 60 y bajo 30, se da la vuelta y sale. ¿Ok? Ahí como me decía, ok, se agotó la tendencia aquí, te confirmo que debería caer. Y ahí simplemente yo me voy corto que es vender o largo y compro. ¿Ok? Corto es vender, comprar es largo. O largo es comprar y corto es vender. ¿Ok? Esa es la jerga que uno usa. Y así usa el RSI. Entonces, ¿cuándo es útil? Cuando uno tiene el lateral, ¿cierto? Que estamos hablando, que habíamos visto antes dentro del peso. Por aquí y por acá, ¿cierto? Vamos a la línea arriba, la línea abajo, ¿cierto?
Y si se fijan acá en esta caída grande, que no había ningún canal todavía acá cuando no teníamos la historia hacia adelante, ¿cierto? El RSI ya me dijo, oye, me avisó mucho antes incluso, me avisó cuando estaba el dólar en 7.40. Oye, ojo que ha caído mucho, esto digamos es inusual, atento. Y el dólar siguió cayendo, o sea, de 7.40 no frenó, tuvo un mini lateral ahí de 3-4 días, y después siguió cayendo, siguió cayendo, siguió cayendo, siguió cayendo. Entonces yo no compro hasta que cruza, ¿cierto? Y cuando cruzó de vuelta hacia arriba, cruzó cuando el dólar llegó a 705, ¿ok? Digamos que podríamos, un día antes no alcanzó a cruzar, a cortar, 705, y de 705 se fue hasta 740, ¿ok? Si se fijan, no llegué al 70 en gráficos diarios, por eso decía, el gráfico diario es muy bueno para analizar un poco qué está pasando, pero si yo me achico a gráficos de 1 hora o 4 horas, van a ver que el RSI en esos periodos fue mágico, ¿ok? ¿Cierto? Porque en 4 horas, por ejemplo, que ya es un gráfico un poco más entretenido, para hacer cosas intraday, vamos a cambiar a 1 hora mejor, para que vean la cantidad de veces que nos hizo en un lateral. Entonces, cuando está lateral, 1 hora o 4 horas son gráficos muy útiles. Entonces, aquí estábamos en 6.90, ¿cierto? Si se acuerdan el gráfico diario, estábamos abajo y cortó hacia arriba. Aquí igual nos avisó, tenemos que haber aguantado un poco. Pero la gracia es que cuando uno se achica, como la volatilidad es mayor, las fuerzas son mayores en el intraday, el indicador realmente se estresa y llega a los dos lados, ¿ok? Entonces llegó hasta acá, a los mismos 7.15, pero vamos a ver 4 horas, me estoy achicando mucho, no me sirve para ver toda la historia. Pero aquí sí, ¿ok? Este es el gráfico muy parecido al otro, tenemos el 6.93 y 7.45 que estábamos hablando antes en gráficos diarios. En gráficos de 4 horas ya el indicador me marcó, ¿cierto? Bajo 30, salió, compraba, llegó hasta 7.43, compraba, vendía, ¿cierto? Me salía y me iba corto. Aquí de nuevo volvió a subir, aquí no me dio ninguna indicación entre medio el RSI, ni de cerrar ni de no cerrar. Si me hubiese seguido aguantando, bajo 30 de nuevo, salió, aquí me dio una señal falsa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los indicadores no son 100% exactos, ¿ok? De nuevo se metió, volvió a salir, ¿ok? Y aquí esto nos vamos a guardar después porque esto es súper útil y se llaman divergencias. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Ok, pero este es el RSI. Bajo 30 me avisa, sale de 30 yo compro, llega a 70 me dice atención, ojo, sabemos que una zona de estrés por arriba, que yo debería quizás soltar mi posición, ¿cierto? Y se fijan acá, muy cerca de la zona, acá arriba, ¿está ahí? Sí, me llegó hasta 70 y subió de 70, cayó, aquí no me alcanzó a marcar, no hacía nada, sino, ¿cierto? Digamos que acá rebotó el dólar en un punto intermedio, que fue ese 712, no tuvo fuerza 700, yo lo voy usando así, ¿ok? Ese RSI, yo le diría que el RSI para monedas es súper útil. Para acciones no es tan útil porque el RSI anda muy bien en mercados laterales. ¿Ok? Cuando el mercado alcista, el RSI tiende a perderse un poco la utilidad. O sea, el mercado en tendencia, alcista o bajista. Porque sí pasa que hay muchas veces que la fuerza es solo de un lado. ¿Ok? Cuando una acción sube mucho, o los Bitcoin, por ejemplo, que eran muy alcistas, ¿cierto? El indicador se empieza a marear un poco. ¿Ok? Y puede mantenerse sobreestresado. Entonces, si ustedes no esperan que salga de vuelta, pueden perder plata. ¿Cachai? El entrar al 70 o bajo 30 es un aviso, la señal es cuando corta hacia abajo. ¿Ok? Otro indicador que yo uso harto que es parecido al RSI es el estocástico. Vamos a eliminar el RSI. No, lo vamos a poner. A ver, espérenme. Vamos a agrandar esto para que sea más claro, porque si no, va. Queda muy junto todo. Ahí sí, agrandé la pantalla, ¿cierto? Para que sea un poco mejor. Y de nuevo, vamos a poner estocástico acá en las funciones, ¿cierto? Estocástico. No, se llama oscilador estocástico en la plataforma. ¿Ok? Y esto un poco es un mix. Si se fijan, también un indicador que se estresa. Los niveles del estocástico son 70, o sea, 80 y 20. Si se fijan acá, al lado está escrito, lo que pasa es que la línea es un poco clara y no se alcanza a notar bien en la pantalla. 80 y 20. Y es exactamente la misma lógica del RSI. ¿Ok?
con un extra, ¿cierto? Acá hay un promedio y si se fijan son dos líneas. Entonces, cuando la señal ideal de teoría es cuando RSI está bajo 20 sobre 80 y cruza las dos líneas, se cruza hacia arriba, yo compro, se cruza hacia abajo, yo vendo. ¿Ok? También el RSI, el estocástico, es un indicador muy útil en zonas laterales y funciona un poco mejor en zonas que son con tendencia. ¿Ok? Pero este, el estocástico, funciona exactamente igual que el RSI, pero con el cruce de las dos líneas. ¿Ok? Sobre 80 es la señal de ojo atento, ha subido mucho, cruza las líneas sobre 80 y yo tomo una posición. Si cruzan hacia abajo vendo, si cruzan hacia arriba compro. ¿Ok? En laterales también han dado súper bien. Recuerden que estamos en 4 horas. Si me agrando una hora, este sí es más sensible, por lo tanto sí llego más arriba y más abajo. Si se fijan, en este lateral acá hubiese funcionado mejor que el R6. Hay instrumentos que, o sea, perdón, hay indicadores que son más sensibles que otros, por eso de repente funcionan unos mejor que otros en algunos gráficos, ¿ok? Pero el estocástico funciona relativamente bien, sea en un día o en 4 horas o en una hora. ¿Ok? Sí tienen que tener conciencia que también es un indicador que funciona mejor en mercados laterales. Ok, vamos a ver un indicador que es para tendencia. Y vamos a cambiarnos de gráfico, pues este ya sabemos que es lateral, ¿cierto? Entonces no nos va a funcionar tan bien. Y nos vamos a cambiar al... al oro podría ser, que son los dos gráficos que hemos visto harto. El oro y otro. Y el indicador que es súper usado, estos son los más usados en general, se llama MACD. ¿Ok? Entonces ponemos nuestro MACD en la plataforma. Me va a preguntar esto, en general uno no los cambia. Y el MACD, si se fijan, también se compone de dos líneas, ¿cierto? Y yo compro, vendo con el cruce de las líneas. ¿Ok? Si el MACD cruza hacia arriba, yo compro. En este caso cruzo acá. Yo habría comprado en este precio, ¿cierto? Y vendo cuando el cruce es al revés. Aquí hubiese salido medio empatado, no hubiese ganado mucha plata porque cruzó en 1724. Si bien subió, después volvió a cruzar hacia abajo en 1718. ¿Ok? Se perdió un poco de plata. Sí fue un cruce medio, no tramposo, pero nos engañó un poco porque cruzó hacia abajo, después volvió a cruzar hacia arriba. Y esto es lo bonito, porque si se fijan ustedes, en este cruce medio enredado que hubo acá, no hay una tendencia clara. Si se fijan, el oro se movía de 1740, 1745, 1680, ¿cierto? Estuvo medio lateral. Aquí cruzó de nuevo, pero cuando agarra tendencia, el MACD nos da muy buenos retornos. Entonces cruzó acá en 1680, 1700, ¿cierto? Y si marcamos acá, el siguiente cruce lo dio aproximadamente en 1780, por ahí. Y eso era un 5% de subida. ¿Ok? La plataforma nos indica eso. Se fijan hasta acá, el siguiente cruce. Aquí también, en este mini lateral, ¿cierto? También el MACD se mareó un poco, pero aparte de habernos dado la señal hacia abajo, aquí se ve medio plano, volvió a dar compra después de eso. De nuevamente compramos y seguimos hasta acá, que todavía no nos da señal de venta. Si se fijan, todavía no ha vuelto a dar la vuelta para cruzar. Entonces el MACD es súper útil en tendencia alcista o bajista, ¿cierto? En instrumentos que tengan tendencia, eso es lo importante. El MACD es uno de los mejores instrumentos o indicadores, perdón. ¿Ok? Entonces ustedes ya cuando miran el gráfico, si ven que algo está medio lateral, dicen, ¿sabéis qué? El MACD puede que falle. No es que sea malo, sino que cuando el lateral no tiene mucha amplitud, ¿cierto? No son movimientos fuertes, el MACD se empieza a marear. Y eso lo van a ver un poco acá en el dólar peso, por ejemplo. Si lo vamos a poner acá el mismo ejemplo que estamos haciendo antes con el estocástico, y la RSI va a poner el MACD, ¿cierto? Si se fijan, aquí igual tenemos cruces buenos, ¿cierto? Pero es porque este rango del dólar fue suficientemente amplio para que el MACD funcionara. ¿Ok? 40 pesos en general es un rango amplio en el dólar. Pero si se fijan, en este rango más chico, aquí el MACD cruzó hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y nos dio muchas señales que fueron medias falsas, ¿ok? El problema es que uno nunca sabe cuándo la señal va a ser buena o no tan buena, ¿ok? Eso es un problema, pero cuando nosotros sabemos que el mercado está lateral, deberíamos no seguir tanto el MACD, ¿ok? El MACD es muy bueno cuando hay tendencia, no es tan bueno cuando es lateral.
¿Ok? Y así funciona. Se supone que los cruces del MACD sobre la línea cero, que aquí no sé si se notan ustedes, la voy a marcar de nuevo. Cruces del MACD sobre cero, se supone que son más fuertes que los cruces de MACD bajo cero. ¿Ok? Sobre cero se supone que el instrumento es alcista, bajo cero supuestamente el instrumento es bajista. ¿Cachai? La tendencia principal es bajista. Y sobre cero la tendencia principal es alcista. Eso lo tengan un poco en cuenta. En general la gente que opera el MACD entra igual con las señales. El cruce aunque sea bajo el cero o sobre el cero, uno igual compra. Sí podría jugar un poco uno con el volumen. O sea, si generalmente opero medio lote o 0,10, si está sobre cero y alcista la señal, realmente puedo comprar el doble o 1,5 veces. ¿Ok? Podría jugar un poco uno con eso. Déjenme ver qué preguntas hay. O sea, vamos muy rápido. Eh, las barras que se dan en el MACD simplemente nos muestran la diferencia entre las líneas. ¿Ok? El MACD es un indicador de divergencia, entonces como la diferencia entre esta línea de acá con la línea de acá es lo que se grafica en estas barras. Simplemente es para poder uno como ver la magnitud de la separación. Yo no las uso mucho como referencia, viene el indicador por defecto porque te muestra la diferencia que hay, ¿no? ¿Ok? Pero no tienen mayor importancia estas barras que uno ve acá, por lo menos para análisis que uno hace generalmente. Quizá hay alguien que lo use más para algún otro tipo de indicaciones, pero yo no lo uso en general. ¿Ok? Los indicadores uno en general lo puede usar en cualquier instrumento. Lo que a mí me pasa con los índices es que generalmente los índices tienen tendencia. O no siempre, pero son más de tendencia. Entonces si tú miras y ponte tú, este es el US100, ¿cierto? Tenemos el RSI. El ejemplo es para que un poco entiendan por qué les hablo que en tendencia el RSI no es tan bueno. Eh, si se fijan, estuvo la mayor parte del tiempo en la parte de arriba. Y se fijan acá atrás, el RSI se estresó el 12 o el 16 de diciembre del 2019 y se mantuvo estresado. Bueno, aquí hizo una mini casi salida, pero se mantuvo estresado hasta el 21 de enero. Y eso es porque esta tendencia que no la ve tan fuerte quizás, en su minuto fue muy fuerte. ¿Ok? Era una subida de 11%, 12% en 2 meses, que eso no pasa tanto. ¿Ok? Por eso yo encuentro que el RSI no es tan bueno en tendencia, o en índices, o en acciones, porque tienen más tendencia. Sí sirve en general para saber si ha sido muy extremo el movimiento y podría venir una corrección, pero yo no lo usaría tanto como señal. ¿Ok? Pero se puede usar, y si ustedes lo manejan bien y están conscientes de los PER y los PRO, también funciona. ¿Ok? Si se fijan acá en la tendencia, el RSI nunca llegó a 30, o casi nunca llegó a 30. ¿Sí? La única vez que llegó a 30 fue cuando apareció el COVID, que fue una caída fulminante poco esperada, ¿cachai? Y cayó 30%, entonces no es tan normal ver correcciones de 30% para que el RSI se estrese y mega compra. Si se fijan en todo el resto del año, si bien hubieron caídas fuertes, el RSI nunca llegó bajo 30, ¿ok? Por eso en tendencia no es tan útil, porque da menos señales y siempre te va a decir, oye, ha habido mucha compra, la tendencia para que sea alcista tiene que haber más compra que antes. Ok, ahí les voy a mostrar la segunda derivada del RSI, que es la que sirve un poco más para este análisis de índices, cuándo salir, cuándo no salir, qué podría pasar. Ok, pero si bien sirve, yo lo tendría un poco más de ojo. Ponte tú para cosas con tendencia, algo que sirve harto. También son las medias móviles, que acá yo la tengo dibujada, ¿cierto? 200 periodos y que son un poco niveles de soporte móviles, ¿cierto? O niveles buenos de compra. Ok, tampoco funcionan siempre, si fijan acá para marzo también pasó con todo, ¿cierto? Igual se fijan, hay un mini rebote al principio. Déjenme agrandar esto. Si se fijan acá en marzo, eh, un segundo, si se fijan en marzo, ¿cierto? La gran caída del COVID, que fue algo realmente inesperado, que nadie lo veía venir, o que era difícil de predecir, ¿cierto? Eh, la bolsa cayó harto, el US100, harto fue 16%, y se fijan, justo tocó la media móvil en ese minuto, ¿cierto? Esta cola larga de la vela es el mínimo, o sea, el mínimo llegó un poquitito más bajo la media 200 periodos,
Y probablemente el rebote vino porque hay mucha gente que siempre está atenta a la media móvil de 200 periodos. Y dice, ¿sabéis qué? Yo que no he comprado mucho tiempo, porque el precio se me fue hacia arriba, ¿cierto? Si cae el promedio de los últimos 200 periodos, suena que es un precio razonable, ¿cachai? Para comprar. Entonces hay mucha gente que mira esta línea, un poco profecía autocumplida. Y se fijan, tocó esa línea, el COVID no se había recuperado, no se había calmado, no existían vacunas, se están contagiando todos los países, y igual rebotó en ese punto. ¿Ok? Y ese rebote dio un 10% de rebote, que igual es harto, ¿cierto? De ahí obviamente volvió a ser bajista, cayó, se dio un poco vuelta ahí, tocó y siguió cayendo. ¿Ok? Pero si uno sacara esos movimientos violentos de ese minuto, si se fijan, cada vez que más o menos cae la media móvil de 200, cerca de la media móvil de 200, pueden ser buenas compras. ¿Ok? Entonces les sirve como la media móvil de 200 es como el mayor indicador en acciones y en índices accionarios de que el mercado alcista. Se supone que el precio se mueve sobre la media móvil de 200 periodos, el mercado alcista. Si se mete abajo, es bajista. ¿Ok? Si quieren comprar la media móvil de 200 no va a pasar muchas veces porque una media que generalmente va bien lejos del precio. Y yo les diría que las medias móviles más usadas para gente que hace más trading de corto plazo son las medias móviles exponenciales de 8 a 21 periodos. ¿Ok? Vamos a ver la de 8 y vamos a ver la de 21 periodos. Vamos a cambiar el color para que no nos confundamos, ¿cierto? Vamos a ver, verde. Y cómo lo usan mucho esto es, ustedes compran cuando ven un cruce de estas dos medias que están acá arriba y venden o se salen cuando ven un cruce hacia abajo. ¿Ok? Cuando cruza la media. Entonces aquí ustedes hubiesen comprado en este punto, ¿cierto? Si se fijan, las medias siguen separadas, 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 hasta acá. Duró 4 meses la señal y subió un 50%. Ese es como la mejor señal de la historia. Pero se usa harto en acciones, en índices, que cuando el cruce de medias móviles se da, uno compra. ¿Ok? No siempre funciona tan bien. Las medias móviles también son indicadores que funcionan mucho mejor en tendencia que cuando están laterales. ¿Ok? Las acciones y los índices generalmente son más de tendencia, aunque también tienen periodos de lateralización. Pero generalmente las acciones y los índices tienen más tendencia. ¿Ok? Las monedas en general, los commodities son un poco más laterales o tienen mayores minutos de lateralización. ¿Ok? Otra media móvil súper usada también, la de 50 periodos, que es la misma lógica de la media 200, pero eh, es más probable que pase. ¿Sí? Las correcciones fuertes de la bolsa no siempre caen hasta 200 periodos, se fijan ahí, son la de 50. Eh, no es tan clara como la de 200, ¿cierto? Porque si los precios sí caen más veces por ahí y la cruzan. Pero para corto plazo lo que más se usa para transar es 8.21. Si cae abajo de 21 el precio, es probable que uno hiciera stop loss o hay que irse corto, ¿cierto? Y la media móvil de 200 periodos una buena media móvil para comprar. Ok, no sé si hay algún otro indicador que quieran ver especial, pero eso cubre la mayoría de los indicadores normales y los más usados, ¿ok? Que son medias móviles, RSI, MACD, estocástico. Otro indicador que usa harta gente también es Bollinger. Un segundo, a ver quién está preguntando. Eh, las criptomonedas son difíciles de ver con análisis técnico, encuentro yo, porque son muy violentas. Entonces, por ejemplo, si yo me meto al Bitcoin, déjame ver si tengo un gráfico, no, aquí lo vamos a ver al de Bitcoin. Bitcoin, se mueven tan fuerte las criptomonedas que no es tan fácil hacer análisis técnico. Yo voy a poner una media móvil de 200 periodos, que es la misma que usé antes, para que ustedes vean que pasa muy poco que llegue. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la historia, la última vez que la media móvil la tocó esto fue, o estuvo cerca, fue o sea, hace un año, y antes había caído más abajo, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Me quedo mirando, y si se fijan, es tan violenta el Bitcoin, por ejemplo, que pasó de largo la media 200. ¿Ok? No fue una referencia. Entonces, no es tan fácil hacer análisis en las criptomonedas por eso, porque los indicadores, generalmente este numerito que ustedes ven, que el RSI es de 14 o que el estocástico es de 9 o de 11, que es MAC 10, 12 y 24,
tiene una lógica que es de ciclos, ¿cierto? Entonces, si yo el RSI lo cambio de 14, por ejemplo, a, a 30, es mucho menos volátil el RSI, me marca menos señales, ¿ok? Se fija la línea, es mucho menos extrema. De la misma forma, si yo lo bajo ahora a 5 el RSI, van a ver que llega arriba y abajo como loco todo el tiempo. Entonces, el número 14 que se usa es la persona que inventó el RSI en su minuto, hizo varios análisis de qué número era mejor, ¿cierto? Hay un proceso que se llama análisis de Fourier, que se usa para ciclos, y uno puede hacer ese análisis, puede optimizarlo un poco más, y te dice cuál es el número específico del instrumento que tú estás viendo, ¿ok? En general, los instrumentos más consolidados, como son las monedas, los índices, acciones que tienen mucho tiempo, no son tan volátiles. Entonces, tienden un poco a estar más cerca del RSI de 14 o el MACD de 12 y 26. ¿Ok? Entonces, las criptomonedas que son más volátiles, por la naturaleza de las cripto, ¿cierto? Volátiles no es que sea malo ni nada, sino que se mueven más, ¿cierto? Más hacia arriba, más hacia abajo. Em, los indicadores con los parámetros clásicos, digamos, no funcionan tan bien. ¿Ok? Yo en las criptos quizá usaría más el MACD, que es más de tendencia. Lo podemos probar. ¿Ok? Entonces se fija en el MACD. A ver, vamos a sacar el RSI que no anda muy bien. Si se fija en el MACD funciona súper bien. Bueno, en ciertos periodos, pero acá dio compra en, en 18, ¿cierto? Hablamos que el MACD era un indicador muy bueno en tendencia. Las criptomonedas se caracterizan por tendencias súper marcadas al alza o a la baja, ¿cierto? Entonces se compraban 20.000 más o menos el Bitcoin. Y la señal de venta la dio acá, ¿cierto? Que fue cerca de 34.000. Y dijo corto y no dio señal de compra de nuevo o estáis vendido hasta acá. Que fue en 33.000 que dijo compra de nuevo. Y llegamos hasta aquí, ¿cierto? El siguiente cruce que fue en 40 y tantos mil. Y dijo vendido hasta acá. Que ahí hubiese perdido plata porque siguió subiendo 50.000, ¿cierto? Cruce de vuelta en casi 60.000. Y así, mira, aquí la caída fuerte que hubo del Bitcoin también, pues la señal de venta o de salida era súper fuerte. Y recién ahora está a punto de dar vuelta el MACD compra, ¿ok? Entonces es difícil, pero si me preguntáis a mí por la forma que el instrumento del Bitcoin o el Ethereum o las criptomonedas tienen tendencias súper marcadas, ¿cierto? Por lo tanto, pensaría yo que los indicadores de tendencia funcionan mejor. Sin querer decir que los indicadores de lateralidad o no funcionen, ¿cachai? Pero es más raro que funcionen porque el instrumento no se mueve lateral, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre media móvil simple, que es la SMA, y la EMA? Es que una es exponencial y otra es simple. ¿Qué quiere decir esto? Que la media móvil exponencial le da más peso a lo que pasa recientemente en la fórmula y la media móvil simple le da el mismo peso todos los días. Entonces, para las medias móviles de largo plazo, yo les diría que usen la SMA. O sea, la de 200, la SMA es más válida porque al final, si ustedes se fijan, pueden poner las dos en el gráfico, pasa que la EMA se empieza a comportar como una media móvil de 70 periodos. La de 200, bueno, aquí tenemos las dos medias móviles de 200, la simple y la exponencial, ¿ok? Solo la diferencia que vamos a ver es cómo se ponderan los precios los días. Si se fijan, la media móvil exponencial cuando sube, sube mucho más rápido, ¿ok? Entonces, si yo quisiera poner una media móvil simple, voy a probar 100 periodos, por ejemplo. A ver, espérame un segundo. Es más violento, entonces podemos poner 150. Porque ya la de 150 se parece mucho más a la de 200. Entonces, si se fijan, por una media móvil muy larga exponencial, como que se pierde un poco el sentido, porque la exponencial lo que busca es velocidad, ¿cierto? En mayor tiempo de respuesta en las medias móviles. Que las medias móviles siempre son más lentas y no anticipan tendencias, sino que las siguen. Entonces, cuando estoy en periodos más cortos, de repente yo quiero eh, intentar pescar la tendencia lo más rápido posible y eso me ayuda en las medias móviles de corto periodo que sean exponenciales. ¿Ok? Hay gente que usa la exponencial, hay gente que usa la móvil, la media simple, ¿cierto? Ustedes tienen que tener o estar conscientes de cuál beneficio tiene una y la otra y usarla, ¿cierto? La media móvil exponencial me va a marcar más rápido la señal de compra y de venta
El pro de eso es que si la tendencia es buena, voy a entrar antes y voy a salir antes, ¿cierto? Y si la señal es falsa, me dan más señales falsas, porque al final se da vueltas más rápido. ¿Sí? Entonces es un poco la diferencia. En general, 8.21 exponenciales no es muy distinto, 8.21 simple no es tan grande la diferencia. ¿Ok? Pero si yo pongo la media móvil exponencial y la simple 200 periodos, pues una diferencia en el Bitcoin de $6.000. ¿Ok? Entonces el soporte va a estar bien lejos. ¿Cachai? No es como que sean similares. ¿Cierto? Bueno, aquí ahora no está tan lejos, pero ponte tú que no parece que el gráfico fuera tan grande. Pero aquí probablemente ustedes pueden haber comprado, ¿ok? Y puede que haya gente que la mire, ¿cierto? Porque hubo un mini rebote, pero ese minuto está en 41 y la otra en 39, entonces son $2.000 de diferencia, es un 5% si ustedes están operando. Entonces es un poco el cuidado que tienen que tener o saber usarlo, ¿ok? Yo quedaría hasta ahí con indicadores, creo que alguien me preguntó por Fibonacci también. No quedó tan claro con... Ah, las medias móviles ustedes pueden usarlas de dos maneras. Pueden usarlas como puntos de soporte y resistencia móviles. Entonces, si el precio cae hasta la media móvil, ustedes compran, ¿cierto? Y esa es una referencia y una forma de usarlo. Y la otra forma de usarlo es cuando hay un cruce de medias móviles. Entonces, vamos a hacer una media móvil de más largo plazo, con tu 50 con 100 para que sea más claro en el gráfico. 50, 150, a ver si nos da cruce el MACD en alguna parte, o sea, el Bitcoin. Entonces, en el Bitcoin estamos muy lejos, pero déjeme cambiar esta. Si usara la media móvil de 100 periodos con la de 50 periodos, esto es algo arbitrario para hacer el ejemplo, ¿cierto? Yo debería vender en este caso porque cruzó hacia abajo en este punto, ¿ok? Entonces también las medias móviles como son más lentas para un instrumento tan volátil como el Bitcoin no es tan útil, ¿cachai? Porque yo tendría hecho estos loss en mi posición cuando el precio cayó hasta 34.000 casi. Entonces no me sirve mucho, ¿cachai? Para el Bitcoin no, tampoco puedo usar medias móviles tan largas, entonces quizás el ejemplo era mejor con 20 y 50, ¿cierto? 20 periodos, 50 periodos. Pero otros son cruces muy de largo plazo, no son para alguien que está haciendo trading. Entonces, digo, 20 y 50, efectivamente, mi punto en que yo vendía era aquí, ¿cierto? Cuando cruzó acá, que era una venta en $47.000, que no fue tan buena señal porque efectivamente el Bitcoin después rebotó, ¿cierto? Pero medio cruzó hacia arriba y después el Bitcoin realmente se terminó cayendo. ¿Ok? Pero esa es la otra forma de usar las medias móviles. Déjenme ver si en el oro sea un poco mejor la señal, pues el Bitcoin no es muy bueno para los indicadores. Ok, vamos a ver 50. Vamos a ver 20 para que se den más señales, pues. Mientras más largo el periodo de las medias móviles, menos señales te va a dar. Ok, entonces acá en el oro, si ustedes se fijan, el cruce media hacia arriba fue el día 21 de abril. Yo debería haber comprado ese día, bueno, o el día siguiente, en verdad, cuando se produce el corte, el 22, 23 de abril. ¿Ok? Y cuando me cierro, cuando esta media móvil siga subiéndose en la vuelta, me va a decir, ok, cerrar. ¿Ok? Que es el caso acá. Vendía el 2 de enero, 1 de enero, ¿cierto? Hacia abajo. Y aguantaba, 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 aguantaba. De aquí, recién cuando cruzó hacia arriba, me dijo, ciérrate. ¿Ok? Si se fijan, en este caso, no es tan distinto del MACD, pero el MACD sí dio más señales falsas. Como el MACD dijo, vende, pero compra, pero vende, pero compra, pero vende, pero compra. Y después dio la señal mucho antes. Entonces, las medias móviles para alguien que está haciendo más trading, yo no sé si son tan útiles. Las usaría más como posible soporte y resistencia. ¿Ok? Yo no las uso mucho en general, es algo que uso mío. Hay gente que opera mucho con medias móviles, yo no las uso tanto. Me gusta más soporte, resistencia y cosas así. ¿Ok? Vamos a la segunda derivada, que son cosas que no vimos la vez pasada, para que los que están acá hace más rato se entretengan. ¿Ok? Voy a usar el Bitcoin para análisis. Algo que existe harto y que la gente mira para ver posibles zonas de corrección son divergencias, ¿ok? La que más se usa es el RSI, pero también existen divergencias de MACD.
¿ok? Y la divergencia es más o menos fácil de ver. Como el RSI es un índice de fuerza relativa, ¿cierto? Si yo veo que la tendencia es alcista y que tengo un nuevo máximo más alto, ¿cierto? Yo hago este máximo, el primer máximo, ¿cierto? Que está en está aproximadamente en $41.000, ¿cierto? Y después corrige esto, ¿cierto? Yo debería esperar que si después el Bitcoin subió, déjeme borrar esta línea que se me coló acá, y subió más arriba, ¿cierto? Uno debería decir, ok, llegó mucho más arriba, esta tendencia tiene más fuerza, ¿cierto? Eso uno debería tender a pensar y es más o menos real en precio, ¿cierto? Pues lo que uno hace es mirar el RSI o el MACD, ¿ok? Entonces, pues, si el precio llegó más arriba, con más fuerza, el RSI debería haber llegado más arriba de nuevo, ¿ok? Y si ustedes lo dibujan, lo que realmente pasó es que en el máximo nuevo del precio, el RSI no llegó más arriba, ¿ok? Fue un máximo menor. Entonces el RSI te dijo, estresado acá, ok, piensan salirte, ¿cierto? Segundo máximo, y el RSI te dijo, oye, ojo que si bien el precio llegó arriba, ¿cierto? No tiene tanta fuerza la tendencia, porque yo no llegué tan arriba, ¿ok? El ideal de las divergencias también es cuando están estresadas, sobre 70, ¿ok? Puede que de repente sean bajo 70. Hay gente que la opera, hay gente que no. Lo del libro es, si el RSI llega dos veces sobre 70 y la segunda vez no es tan alto, hay divergencia y puede corregir, ¿ok? Si se fijan acá se dio de libro, ¿ok? Hubo una corrección, después volvió a llegar el RSI, el precio más arriba, y el RSI que hizo otro mínimo más bajo, perdón. Entonces ustedes con eso, si bien la tendencia del Bitcoin fue súper fuerte, bien alcista, ustedes van viendo que van quedando divergencias acumuladas. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Esta tendencia, si bien es fuerte y alcista, cada vez está teniendo menos fuerza. Entonces ustedes empiezan a decir, ya, ¿sabes qué? Voy a quizás comprar Bitcoin si le creo al Bitcoin, o si me gusta el Bitcoin, pero voy a tener ojo, porque la tendencia cada vez está perdiendo fuerza. ¿Ok? Así es la divergencia. En el Bitcoin lo hablamos la vez pasada, que qué pasaba con el Bitcoin. Y decía, si es que a mí me asusto comprar Bitcoin cuando estábamos acá en la segunda o tercera punta, porque decía, el RSI me está diciendo que ya está perdiendo fuerza esta tendencia. Si bien después hubo un cuarto pick que fue más arriba, no llegó mucho más arriba, ¿cierto? Y después, ahora el Bitcoin corrigió fuertemente. Estas divergencias, lo bueno es que me avisan, lo malo del aviso es que no me dice hasta cuándo van a caer y cuándo van a caer. Pero yo sé que la tendencia va perdiendo fuerza. ¿Ok? Eso acá en el Bitcoin. Si yo me voy al dólar peso, por ejemplo, que hablábamos de repente que hay zonas de soporte y zonas de resistencia, ¿cierto? Y a veces no llegan tan arriba, no llegan tan abajo, llegan un poco más abajo. Si se fijan acá, la primera caída del RSI llegó bien abajo. Como la línea de 30, ¿cierto? Entonces acá, primera gran caída del dólar peso, ¿cierto? RSI bajó 30, salió de 30 y yo habría comprado, ¿cierto? Ahí no sabemos si vendimos o no vendimos. Viene cayendo de nuevo el RSI, o sea, el precio del dólar, perdón, ¿cierto? Viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo. Y aquí vimos que hizo una divergencia. Si bien el precio no llegó más abajo, me dijo, ¿sabéis que esta caída del dólar peso viene perdiendo fuerza? Entonces yo tenía más o menos una visión de que esto venía medio mal, que no tenía tanta fuerza como antes. Entonces puedo usar las divergencias también para ver eso. ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan posible es que llegue al soporte o la resistencia? ¿Qué tan posible es que rompa un poquitito y se caiga? Muchas veces pasa eso. Si uno se achica 4 horas para tener más señales en el dólar, podemos ver, por ejemplo, en esta zona, aquí,
Déjame borrar esto. O sea, aquí en este lateral, medio intermedio que hubo, ¿cierto? Tuvimos un mínimo, otro mínimo y un tercer mínimo, ¿cierto? Que levemente fueron más bajistas. Y yo tengo que el RSI, no, bueno, es que ahí no se alcanza a dar también, no fue más bajista, ¿verdad? Entonces, yo habría esperado que si la tendencia era más fuerte, el RSI llegara más abajo y no llegó, ¿ok? Entonces, tienen que usar la divergencia de eso. No siempre aparecen, pero cuando aparecen son bien útiles, ¿ok? Mientras más grande el gráfico, es lo mismo. En el Bitcoin es la que hablamos la vez pasada y se vio súper bien, ¿cierto? Y en el MACD también hay divergencia y es la misma lógica. Si llego más arriba y me da compra, debería ser más arriba la compra. Si no se da eso, también ha perdido fuerza un poco la tendencia. Y esa es una segunda derivada de indicadores que nosotros la usamos. El MACD y todos los indicadores se pueden ver en en todos los gráficos, no solo en un día. Yo lo estoy haciendo en un diario para que tengan un poco una película un poco más clara, más de largo plazo y también muchas veces los grandes laterales o las grandes tendencias se ven en gráficos diarios. Si ustedes se van a 5 minutos van a ver para arriba, para arriba, para abajo, una explosión, pero no se ve tan claro. Esto es un poco para algo más didáctico. Entonces, si ustedes se achican a una hora, efectivamente van a ver más cosas, más divergencia, menos divergencia, ¿ok? Entonces, ese es un poco el funcionamiento. Muchas veces estas cosas son difíciles de ver al principio, porque uno no está acostumbrado a mirar gráficos, resistencia, soporte y cosas así. Pero nosotros que hayamos más años en esto, las vemos y las estamos viendo siempre y vamos avisando. ¿Ok? Eso. No sé si tienen más preguntas, estamos a las 9 ya, estamos llegando a la hora. El seminario va a quedar grabado, se supone. Si lo quieren ver mañana, pasado mañana está la grabación disponible en GoToWebinar, si no lo vamos a subir a la página de YouTube. No sé si quieren seguir o no por la hora. Se puede ver si el de oro tiene vigencia en 4 horas. Sí, obvio. Vamos al oro. Y ponemos 4 horas, ¿cierto? Podemos poner. A mí me gusta más la divergencia de RSI. No uso tanto la del MACD, pero hay gente que usa más la del MACD. RSI, ¿cierto? Y si se fijan, ¿cierto? Siempre tenemos que ver que el máximo de precio sea mayor. Efectivamente fue mayor, ¿cierto? Y hacemos lo mismo con el RSI. De más o menos este máximo. Si se fijan, la tendencia del RSI es levemente bajista, pero no está tan clara. ¿Ok? No me atrevería a decir que la divergencia es tan clara, si bien ha existido divergencia. Si se fijan, este fue el primer máximo, segundo máximo un poco más abajo, el tercero fue más arriba que el segundo, no está tan clara la divergencia. Sí diría que la tendencia va perdiendo fuerza, pero no está tan clara como las otras, como los otros gráficos, ¿ok? Eh, Eso en el oro. A ver si en una hora sea más claro o no. No, en una hora no hay divergencia. Ok. Diario tampoco. Si se fijan en diario, el oro ha seguido subiendo y no ha hecho divergencia. Sí nos está avisando ya que, o como que el RSI está empezando a dar la vuelta, que podría ser una señal de venta, pero acuérdense que solo nos vendemos si el de RSI sale hacia abajo, ¿ok? Eso les diría yo, en el oro por lo menos. ¿Qué más? La última que le podría faltar es Bollinger, que no sé si están usadas, yo no la uso tanto. Eh, para mí el mayor uso de Bollinger es también es un poco una distribución normal con dos desviaciones Bollinger, ¿ok? Eso es matemáticamente. Se supone que en una desviación normal, que los
precios de los activos, no, los retornos de los precios de los activos tienden a ser normales, ¿cierto? En una desviación estándar está el 65% de los casos, en dos desviaciones estándar está el 95% de los casos. Entonces, Bollinger lo graficó esto. Bollinger fue la persona que se acordó que existía la distribución normal, que los retornos eran normales, y dijo, ¿sabes qué? Esto lo puedo aplicar, y lo transformó en un gráfico con figuras y colores, ¿cierto? Entonces Bollinger me dice que si el precio llega a la zona alta de las dos bandas, ¿cierto? Yo me debería ir corto. Pero tiene el mismo problema que el RSI o el MACD. No es tan bueno en las tendencias, porque se fijan aquí, llegó a la parte de arriba, subió más y volvió a llegar a la parte de arriba y corrige un poquitito, ¿cierto? Pero sigue subiendo. Entonces no es tan fácil determinar el minuto exacto para venderse, ¿ok? Pasa harto. Ahora, si están en laterales, efectivamente los mínimos de repente son buena señal de compra o de venta por la lateralidad, ¿cierto? Les da un buen rango. Pero cuando hay tendencia también tiende un poco a marearse Bollinger. ¿Cuándo se usa harto Bollinger? ¿O cómo pueden ver Bollinger que sea útil? Es cuando se comprimen las bandas, ¿ok? Siempre que hay una compresión en las bandas, compresión es esto, que la amplitud de las dos bandas sea pequeña, se supone que es que después viene una explosión, digamos, una tendencia fuerte. ¿Ok? Lo pueden ver en varias zonas. Por ejemplo, acá, digamos que más o menos estuvo comprimido el Bollinger, ¿cierto? Y aquí también, ¿cierto? También hay unas compresiones, si fijan, son pequeñas lateralizaciones en la tendencia. Una lateralización generalmente tiene menos volatilidad, entonces se comprimen las bandas, ¿cierto? De Bollinger y después saltan. ¿Ok? Entonces en el lateral, efectivamente Bollinger es muy bueno porque por la naturaleza de los laterales, los mínimos y los máximos van a llegar arriba y abajo, ¿cierto? Lo que tenemos que tener es ojos eso, que cuando de repente viene una explosión o la salida de esta lateralidad, generalmente los precios corren. Entonces ahí Bollinger no es tan buen amigo, ¿ok? Porque se fijan en las tendencias, sube, cae, pero no es tan claro. O sea, hay veces que sube 15 periodos y sigue. Aquí también está subiendo hace rato el oro y sigue pegado en la parte de arriba Bollinger, ¿cierto? Entonces ahí un poco no nos ayuda tanto, digamos, Bollinger. ¿Ok? Pero yo sí lo he usado para ver, oye, ¿qué puede pasar en este gráfico? Mira, sabéis que está comprimido Bollinger. Si es que rompe esto, debería correr. ¿Ok? Y ahí puede servir. Yo así lo he usado Bollinger y encuentro que anda un poco mejor. Eh, esas son las dos teorías que hemos visto. Divergencia y compresión de banda de Bollinger son cosas que no son tan usadas, pero sirven harto para ayudar a detectar cosas que pueden venir en el futuro. ¿Ok? Una compresión en un rango, probablemente en el futuro venga un salto, ¿cierto? El dólar peso, el rango hoy en día es tan amplio que no sé si venga un salto tan fuerte, porque en general los laterales del dólar antes eran rangos más chicos, hoy en día el rango es 40 pesos casi 50 pesos, es súper amplio, es más amplio de lo que me gustaría a mí. Generalmente las lateralizaciones son mejores en otros rangos, ¿ok? Si se fijan, el dólar este año o este último tiempo ha tenido hartas zonas buenas para estar metido. Aquí también tuvimos una mini lateralización hace un tiempo, ¿cierto? Ahí, mínimo. Aquí llegó más arriba incluso, cayó, rebotó, cayó, rebotó, cayó, rebotó. Aquí efectivamente terminó rompiendo el canal, ¿cierto? Arriba, hasta encontrar una nueva zona de lateralización. Por eso yo digo que las monedas a mí me gustan y funciona mal el RSI porque si bien tienen tendencia, después quedan en un rango medios laterales. Entonces son entretenidas para operar. A mí me gusta harto. Ok, veamos si hay más preguntas. Eh, ¿Qué pasa cuando se sale la banda de Bollinger? En la teoría matemática te dicen todos que es una ocurrencia rara, ¿ok? Se supone que el 95% de los retornos deberían estar dentro de la banda de Bollinger. Es como la estatura. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, en Chile, digamos que el promedio de las personas de los hombres miden 1,75? ¿Ok? La desviación estándar probablemente sea 5 centímetros, ¿ok? O pongamos 7 centímetros, para que sea más fácil de explicar. Entonces 1,75 a 1,82 y a 1,68 debería ser más la altura, pero hagamos ejemplo. De 1,75 más 7 y menos 7
se encuentra el 65% de los casos. De 1,75 más 14 y menos 14 están en el 95% de los casos de la población. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si alguien mide 2 metros 10? Sí pasa, existen. ¿Ok? O 2 metros. Existen, pero raros, sobre todo en Chile, ¿cierto? Entonces, eso mide un poco Bollinger. No te dice que no pueda pasar que se salga del rango, sino que te dice que es una ocurrencia rara. ¿Ok? Así funciona. Esa es la lógica Bollinger. A mí no sé si me gusta tanto. En general, cuando uno parte en esto, pone un montón de indicadores, RSI, Megamole, MACD, estocástico, Bollinger, algunos usan Parabolic SAR, otros CSI. Hay un montón de indicadores. Pero cuando uno pone 10 indicadores, te va a pasar que 6 te dicen compra, 4 te dicen venta. Entonces uno se empieza a marear con los indicadores. Yo creo que después cuando uno pasa ese proceso de tener tantos indicadores, termina algo más simple, que es poner tu estocástico o RSI y buscar lateralización, ¿cierto? Y buscar los rangos de precio que pueden funcionar. Y así uno empieza a operar más ordenado, ¿ok? O si no, hay gente que al final busca tendencia, que se rompan estos laterales, ¿cierto? Y que los precios corran harto y también una estrategia. O lograr hacer las dos cosas, que es más fácil decirlo que hacerlo. El ADR es otro indicador que también nos sirve harto, pero más para estar haciendo trading. Porque ponte tú, mucha gente opera y pone un stop loss y nos pregunta, oye, ¿dónde pongo el stop loss? Felipe, Rodrigo, Emilio, Cristian, que son los que atendemos, o clientes, o Kevir, etcétera. ¿Ok? Y tú ponte tú en el dólar peso. Si quisieras poner un stop loss, el ATR te sirve, porque el ATR lo que te dice es cuánto se mueve en promedio en los últimos 14 días, dentro de un día, o dentro de la barra que usted, si está en gráficos diarios, el promedio de lo que se mueve en los últimos 14 días. Y el dólar peso se mueve en los últimos 14 días en promedio 8,71 pesos. Hoy día bajó un poquitito, pero 8,32. Entonces, sí, hoy está moviendo 8 pesos. Si el dólar peso sube 8 pesos, yo debería comprar. Y dice, la verdad es que no, porque si se mueve 8 pesos en el día y el mínimo y el máximo ya corrió 8 pesos, no debería seguir corriendo por el promedio que viene trayendo. ¿Ok? Lo mismo, abrió el dólar, ¿cierto? Se cayó 4 pesos. ¿Compro o no compro? Sí, podría ser. Si hay un soporte, si hay una resistencia, ok, vamos a poner stop loss de 1 peso. Y tú le decías a la persona, pero ojo, que el dólar peso se mueve 4 pesos al día. Entonces, si bien cayó 4, tú pones 1 peso stop loss, y ese día en verdad cae 6, 7 pesos y después rebota un poco y el rango sigue siendo los 8 pesos, te va a tomar el stop loss súper fácil, porque se está moviendo en el rango natural del día, ¿cierto? El periodo que lo estáis viendo. Si te achicáis a 1 hora, 4 horas, el ATR se achica, entonces ahí uno un poco hace ese ajuste. ¿Ok? Hoy día el dólar se movió menos, entonces tengo 4 pesos. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, mira, sabes que si yo estoy operando intraday, en verdad voy a apostar a que el dólar se va a mover 4 pesos en ese intraday. Entonces, si cae a ver en 7.30 mañana, ¿cierto? Y sube 4 pesos, uno podría decir, ¿sabes que intraday yo me voy a jugar un corto? Porque está cerca de 7.35, 36 que se ha caído, ¿cierto? ¿Y qué hago? ¿Y a dónde pongo los stop loss? Pon 4 pesos más. ¿Cachai? Porque que se mueva a 8 es raro, ¿cierto? Lo vimos en el gráfico diario. Entonces, así uno va jugando un poco una TR. Es útil para ver la volatilidad y sirve también para poder cuánto o dónde poner el stop loss. ¿Cachai? Si yo pongo un stop loss a 2 pesos el precio de la apertura, lo más probable es que me lo tope, porque en verdad se mueve 8 pesos en el día. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, yo no sé a dónde se va a mover, ¿cierto? Pero 2 pesos no es mucho, ¿ok? Y nosotros si tenemos Telegram, yo la verdad que he estado medio flojo por Telegram últimamente, pero si hacen preguntas las vamos contestando, ¿ok? Si no las veo yo, las ve Emilio, las ve Rodrigo, las ve Cristian, y vamos pimponeando y ahí salimos con una explicación o una interpretación. eh, ¿Ok? Entonces, la idea es que sigamos haciendo seminarios. Hoy en día llegó harta gente nueva, entonces perdí, o no, no perdí, pero repasamos harto los indicadores más básicos. Entonces, si se han metido varias personas a los primeros dos o algo así, vamos a hacer otro seminario que sea ya más de cosas más, no sé si raro, pero buscamos más divergencia, más compresiones y extensiones. Podemos ver más Fibonacci, cuándo usarlo, cuándo no usarlo, o ver más cómo, cuántos pesos puede correr o cuánto pongo el stop loss o cómo ejecutarlo, ¿ok? Pero la idea es que nosotros en la oficina estamos viendo hartos instrumentos, cada uno tiene 4 o 5 que mira harto y más o menos ya sabe cómo se mueven, ¿ok? Entonces cuando alguno ve una señal y se ve más o menos clara, uno dice, ya sabéis que esto puede ser bueno, esto puede no ser bueno, y se envían Telegram o cosas así.
claro, la divergencia en 4 horas del oro está ahí, no es tan buena, nosotros mandamos compra ahí en el oro y subió harto, así que por lo menos eso fue bueno. Y lo otro que siempre es súper importante cuando yo estaba operando más es tener un stop loss, ¿ok? Generalmente la gente que le va mal en esto es porque se pone a aguantar hasta el infinito. Entonces, si yo estoy apostando a ganarme, por ejemplo, en el oro 20 dólares, no puedo aguantar las malas 60 dólares, porque al final yo tengo que pegarle como el 95% de las operaciones que sean exitosas si yo me gano 5 dólares y aguanto 50, ¿ok? Si ustedes lo piensan, y es súper simple, si ustedes aguantan lo mismo para arriba que en contra, o sea, si yo en el dólar peso aguanto opuesto a ganarme 5 pesos y aguanto 5 pesos con el stop loss, yo saldría empatado si le pego el 50% de las operaciones, ¿cierto? Porque si la mitad le atunto y la mitad no le atunto, 50-50 quedo empatado, ¿cierto? Si tiro 100 veces opero, 50 me va a ganar 5, 50 me va a perder 5, quedan 0. Si ustedes hacen la misma lógica, pero 2-1, y le pegan el 50% de las veces, va a ganar plata. Y apuntarle el 50% de las veces no es tan complicado. O sea, nosotros la estadística de los clientes o uno mismo, uno la ve y uno le pega o le apunta mucho más del 50% de las veces a las operaciones. Entonces la recomendación siempre es operar con stop loss y ir con alguna referencia de que las buenas las voy a aguantar 2-1 o 3-1 incluso. ¿Ok? Si ustedes apuestan 3-1, hacen 50 operaciones o 100 operaciones, el 50% están millonarios. Entonces siempre tienen que tener conciencia de eso. Uno por naturaleza, las buenas las cierra mucho antes y las malas las aguanta mucho más. Y eso es como eh, una, es una lógica perdedora. ¿Cachai? O sea, es muy difícil que uno gane plata así. Porque al final si no opero con stop loss y las malas las aguanto infinito, no sé, pues, puede perder siempre más. O tengo que ser un gallo que le apunta el 95% de las veces la operación es buena. Y eso sí es difícil. ¿Ok? A las señales de Telegram nos manden un mail a cliente@mundo.fx y nos ponen, por favor, agregar a Telegram y nosotros les mandamos el link para que entren, ¿ok? Este seminario también va a quedar grabado. Nosotros lo subimos a YouTube y si no, a los que participaron les llega un link para verlo en el mismo GoToWebinar. GoToWebinar tiene un hosting de los seminarios, ¿ok? Eso, y si quieren otro seminario, que revisemos otros indicadores que puedan ser más raros, más específicos de algún instrumento, en el mismo correo cliente@mundo.fx, mándennos sugerencias o recomendaciones o peticiones. O que quieren un seminario más específico de tal instrumento. O de acciones, por ejemplo, que están de moda. O otras herramientas de análisis de la plataforma. Por ejemplo, ustedes se pueden ir a análisis de mercado y hoy en día la plataforma, las cuentas reales, tiene esto que yo lo uso harto, que es el rendimiento de las otras monedas respecto a una moneda. ¿Ok? Si ustedes se fijan acá, no, de nuevo, nada con lo político o con lo social ni nada por el estilo, pero ustedes se fijan, en un mes el dólar peso es la peor moneda contra el dólar del mundo. Bueno, que está en la plataforma, que tenemos como 70 monedas. ¿Ok? El dólar peso ha caído un 3,7% versus el dólar en un mes. ¿Cierto? Ahí está el periodo de un mes, 3,7. Si se fijan, otras monedas similares a nosotros, similares hay varios tipos, ¿cierto? Una puede ser australiano, que ellos son grandes productores también de commodities, no solo cobre, pero grandes de commodities. Ellos también cayeron, pero cayeron un 0,5, ¿ok? Que no es mucho, en verdad. Otros parecidos, el USD SAR es súper parecido a Chile. El sudafricano o Sudáfrica es igual que Chile, gran exportador de cobre y pesa mucho de su PIB. Entonces, si ustedes se fijan, el sudafricano se ha apreciado un 4,3%. ¿Cuál es la explicación de eso? Obvio, el cobre subió de 1,80, o ya, eso pasó hace más tiempo, pero subió de 3 dólares 80, 4 dólares 70 en poco tiempo. No sé qué está pasando en Sudáfrica, porque yo no sigo tanto, pero probablemente en Sudáfrica no están con cambios de constitución, peleas políticas, que los políticos de ninguna parte se ponen de acuerdo, que todos después se ponen más extremos, porque en Chile está pasando mucho eso. Tanto la gente más de izquierda como la más de derecha está extrema, y eso es como una incertidumbre, ¿cierto? Y alguien que va a invertir o que mire el país y dice, ¿sabes qué? Me voy a un país que está tranquilo y bien, o a un país que está no tranquilo y mal. Entonces es como evidente, ¿ok? Entonces así un poco uno lo mira. Otra forma de mirarlo también, uno puede mirar contra otras monedas latinoamericanas, ¿ok? Pasa harto. El real también. El real subió contra el dólar. El mexicano subió contra el dólar. Entonces que el dólar peso, o sea,
el más malo contra el dólar, es evidencia, ¿cierto?, de que, no sé, por los inversionistas, los flujos, como lo quieran ver, no están tan bien. El cobre está en máximos casi históricos. Ahora ha corregido un poco un par de días, pero el cobre sigue estando en 4,50 $, 4,60 $, y es casi cerca del máximo histórico. Cuando el cobre la última vez llegó a 4,60 $, el tipo de cambio estaba en 500 pesos. ¿Ok? Sí, con 500 pesos uno viajaba y era lo mejor del mundo, era todo barato, eh, era una locura. Entonces, obviamente el mundo ha cambiado, ¿ok? Pero esa es la realidad de Chile, sí, está pasando eso. Entonces, si uno puede tener una visión política de algo, uno tiene que tratar de eliminar la posición de uno, mirar el gráfico por todas las decisiones. ¿Ok? Para bien o para mal. O sea, pero por eso, porque uno muchas veces mete sentimiento o guata y el gráfico dice otra cosa. Que el dólar peso se puede recuperar, claro. O sea, si las posiciones políticas, ideológicas, los constituyentes empiezan a ser todos más razonables, ¿cierto? Y se crea una constitución buena, no buena que sea pro mercado, sino que buena que le dé continuidad a Chile, que ojalá la gente que tiene menos oportunidades tenga más oportunidades, que sea más pareja, que sea más justa. Lo más probable es que salgamos potenciados de todo este proceso y el dólar peso después se fortalezca un montón, ¿cachai? Lo que pasa es que probablemente en este minuto nadie está muy en esa postura, porque no ha pasado que los de centro o los más, no sé si sensatos es la palabra, pero los menos extremos aparezcan, ¿cachai? Como que no Chile todos quieren ser ultra izquierda y no la otra parte es ultra derecha y no se hablan y se pelean y todo el cuento, ¿cachai? Y eso, no sé qué más, pero hay harta herramientas en la plataforma para hacer análisis, para mirar cosas que realmente parecen no tan evidentes, ¿cierto? Ustedes pueden comparar, por ejemplo, yo acá hablaba del dólar contra el cobre. Yo puedo poner el gráfico del cobre sobre el del dólar. A ver, estoy corrido acá. Que es lo que les decía. Entonces usted me dice, oye, ¿cómo sabía que el cobre, perdón, que el cobre, la última vez que yo acá estaba en eso el dólar? Fácil, yo lo puedo poner en el gráfico. Entonces, vamos a sacar el ATR acá. Si yo me voy hacia atrás y pongo esto en gráfico mensual, el cobre es lo celeste, ¿cierto? Si se fijan, el cobre, la última vez que llegó por acá, ¿cierto? Esa es la vez pasada, que fue el 2011. El dólar peso está en 470 pesos, 480 pesos. Eso no estoy diciendo que es algo bueno o malo. Obvio, los exportadores van a estar enojados, los importadores están felices, ¿ok? Pero es una realidad impresionante. O sea, si nosotros tuviéramos con el mismo cobre acá, con un país un poco más estable, digamos, el tipo de cambio debería estar mucho más bajo. ¿Cachai? Siempre ha pasado eso. Cada vez que el cobre llegaba acá arriba, el dólar estaba mucho más bajo. Entonces ustedes ahí pueden ver un poco qué tanto esto que está pasando ahora es político, es social o cosas así. O le atribuye un porcentaje, pero esa es la realidad. O sea, el cobre en $10.000 la tonelada, el tipo de cambio siempre está bajo. De hecho, cuando empezó a subir tanto el tipo de cambio y estamos en este lateral que parecía que iba a romper hacia abajo, ¿sabes qué? Puede ser que una opción sea que el dólar se haga a 650 pesos. Porque es real. O sea, si tú miras el cobre, el dólar está muy arriba para lo que está el cobre. ¿Ok? La explicación probablemente la más simple es, oye, es que el riesgo país de Chile, que la incertidumbre y todo ese tipo de cosas. Voy, eso. Espero que nadie se enoje con la decisión más política. No es ni bueno ni malo, ¿ok? Pero eso, que estén muy bien y hablamos y si tienen ideas para otro seminario, si quieren juntar o hacer cosas más en vivo, nosotros tenemos trading en vivo 2 veces a la semana. Si hay más interés para hablar cosas así o preguntas puntuales, hagámoslo. Nosotros felices de hacer eso. ¿Ok? Que estén muy bien y estamos hablando. Saludos. Buenas noches.